Bueno, entonces, platicando de esta definición, vemos cómo, y habiendo visto la otra de la logística, en la cual decía que la logística es una parte de la cadena de suministro, podemos ver la importancia de esta palabra, coordinación. Entonces decíamos que si en la logística la palabra clave es flujo, la cadena de suministro es la palabra coordinación, colaboración y todos sus sinónimos. Es el hecho de entender que son varios los jugadores y que tienen que ir hacia un mismo objetivo y que tienen que colaborar con reglas claras y que tienen que colaborar de una forma en que maximicen el beneficio para todos, no para uno en particular en perjuicio de los demás. Que aunque se dice fácil y suena lógico, ese es el problema que tienen la mayoría de las organizaciones, grandes o pequeñas. El hecho de ver para su propio beneficio y olvidarse del beneficio colectivo. Entonces, lo que el concepto de la cadena de suministro precisamente trae es esos procesos que siempre han existido, esos procesos tradicionales de recibir pedidos, de producir mercancía, de entregar pedidos, de solicitar mercancía a los proveedores, de administrar los inventarios, de hacer el proceso de cobranza. Esos no van a cambiar. Lo que la cadena de suministro hace es que los toma, los conceptualiza de una forma diferente y genera, digamos, la organización que tienen como objetivo cómo trabajar de una forma más colaborativa. Entonces recordemos, la colaboración es la clave en este tema de la cadena de suministro. Y viéndola de otra forma, ¿cómo la podemos conceptualizar un poquito más a detalle? Ya habíamos hablado que la logística tiene la responsabilidad de hacer que las cosas se muevan. ¿Qué cosas? De esas tres que habíamos hablado. Información, materiales y dinero. Entonces, la logística hace eso, entre la empresa, los consumidores, los proveedores y los clientes, ¿no? Ahora, ¿qué es al final de cuentas lo que la logística va a mover? Pues aquello que la gente comercial va a vender, ¿no? Entonces, si no tenemos un producto demandado, la logística va a tener toda la intención de poderlo mover, pero se le va a quedar ahí, porque moverlo obviamente cuesta. Entonces, una parte importante en el proceso de la cadena de suministro es desde el diseño de los productos que se están produciendo y que se van a vender, así como el seguimiento comercial. Entonces, estos son procesos que están bien relacionados. O sea, está un área relacionada a marketing, quienes hacen los diseños, quienes corren los prototipos, quienes hacen las pruebas. Está el área de marketing que se encarga de convencer a los clientes, de enamorar a los clientes, de elaborar las estrategias que tienen que ver con las 4 P's para que los productos se puedan desplazar. Y luego viene el área, digamos, dentro de las áreas comerciales, el área de ventas, que tiene la responsabilidad de empujar los inventarios hacia los consumidores, con el propósito de que obviamente genere esta fricción, genere ingreso para la organización. Bueno, una parte importante para entender esta cadena de suministro es visualizarla desde el punto de vista de los procesos que en ella se efectúan. Y para esto, entonces, hay que ver los dos principales procesos que la organización y la cadena de suministro tienen. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí cómo visualizamos esas dos áreas diferentes que hemos platicado, las áreas operativas y las áreas comerciales, y que ellas integran la cadena de suministro. Originalmente, una de las evoluciones que he tenido es que se entendía que la cadena de suministro era una reunión de distintas áreas operativas, ¿sí? Que había que darle poco seguimiento comercial porque de eso se encargaban las áreas comerciales, y entonces trabajábamos como silos, y de ahí la poca coordinación que como consecuencia se tiene en las distintas áreas, ¿no? Entonces decía, vamos a ver este concepto de toda la cadena de suministro a través de sus dos principales procesos. Los dos principales procesos de una cadena de suministro tienen que ver en la forma o cómo es que fluye la información desde los clientes hacia la empresa para solicitar mercancía y los distintos subprocesos que forman parte de este primer macroproceso, y después cómo fluyen los procesos que van desde la empresa hacia nuestros proveedores. ¿Por qué?
Pues porque de alguna forma están definidas las responsabilidades, a menos que sea una empresa logística que se esté integrada verticalmente. Entonces podríamos estar platicando que en los extremos vamos a tener jugadores fuera de la organización y en algunas otras partes, ¿no? El transporte, quién me maquila, inclusive a veces las empresas de outsourcing que se encarga de contratar a la gente que labora en las distintas partes de la organización. El gran detalle es entender la relación que estos dos procesos tienen con la organización y los podemos visualizar así como se los platiqué. Si por un lado tenemos un proceso al cual le vamos a llamar de suministro y que se integra desde la empresa hacia sus proveedores y de ahí hacia sus proveedores hasta llegar a la madre tierra. Y por el otro lado tenemos los procesos de distribución, que son todos aquellos que se ejecutan con el propósito de hacer llegar la oferta de los bienes y servicios que producen las áreas operativas hacia nuestros clientes, para que podamos cobrar y podamos regresarlos. ¿Cuáles son los distintos procesos que integran este macroproceso? Pues de alguna forma aquí están definidos: cómo fluyen los pedidos, cómo autoriza crédito, cómo los recibe el área del almacén, cómo los va surtiendo y los va embarcando en los camiones. Entonces esos son los distintos procesos que se dan. Incluye actividades como la cobranza, ¿sí? Digamos como las distintas actividades de promoción, y tenemos las áreas de suministro, ¿no? Que se encargan de asegurar, contar con los productos y con los servicios que se necesitan para que las áreas de distribución puedan cumplir con su misión en la organización. Entonces son estos dos principales procesos. Primeramente, el proceso de distribución. Como había dicho, son todas las actividades que se dan de la organización hacia afuera, hacia sus clientes. E incluye una definición como esta, ¿no? Dice, son las distintas coordinaciones que se dan con el propósito de realizar las actividades y contar con los recursos operativos y comerciales, con el propósito de cumplir la misión de la organización, que son atender los requerimientos de los clientes, en la medida en que nosotros creamos valor. Digamos que hablar del tema de distribución de alguna forma incluye esto que les acabo de comentar, que es lo que pasa dentro de la organización para atender los pedidos de los clientes, más actividades adicionales, y tiene que ver, digamos, con funciones como los mercados, ¿sí? Los canales de distribución, la red logística que se ha establecido para que circulen los pedidos de información y el dinero, contar con pronósticos, contar con inventarios de seguridad bien planeados y considerar actividades como el transporte outbound, ¿sí? La distribución física, el transporte outbound, los rechazos, que viene siendo la parte de la logística inversa. Entonces, en toda organización, estos procesos en mayor o menor medida se dan. El detalle está en que a veces no estamos organizados de la forma de vida que ocasiona que se confundan esos procesos y que la organización le dé prioridad a otras actividades, descuidando cómo recibimos pedidos de los clientes, cómo hacemos pedidos a los proveedores. Entonces, esta parte del proceso de distribución tiene que ver con eso, cómo recibimos y cómo regresamos esos pedidos a los clientes. Y entonces tenemos las otras actividades, que son las actividades de suministro. Son todas las actividades que van de la empresa hacia los jugadores externos, ¿no? Con el objetivo de asegurarse contar con los recursos para hacer los materiales que distribución va a vender. Entonces, una cadena de suministro la podemos ver visualizada de esa forma, ¿no? Por los procesos que lo integran, ¿sí? Y que de esos procesos se derivan todos los demás, ¿no? Pero que dan pie a la organización como tal. No obstante, y como les he estado platicando desde un principio, es que la logística y la cadena de suministro están en constante evolución. Ya les había platicado que originalmente la cadena de suministro fue un tema completamente operativo, ¿no? Las áreas comerciales a un lado. Sin embargo, lo que hemos estado descubriendo es que estas actividades de alguna manera se tienen que relacionar de una manera coordinada, ¿sí? Y entonces tenemos dos principales hilos en la organización, las actividades de distribución y las actividades de suministro, y entonces vamos a ver cuál es una de las aportaciones últimas que la cadena de suministro ha contribuido para esta definición, ¿sí?
Y esas son las actividades que tienen que ver con la planeación de la demanda. Una cadena de suministro moderna se caracteriza por contar con procesos que van a hacer que estas dos principales actividades se unen y tengan lógica. Y una de las cosas que la cadena de suministro hace es que toma la figura del planeador, en este caso el planeador de producción, y entendiendo su función le da una responsabilidad mayor, pero no limitado solamente a las cuestiones de la producción, sino la administración de toda la cadena de suministro. Cómo la planea con el propósito de poder atender la demanda de los clientes en las mejores condiciones para la empresa, para sus socios y para sus clientes. Bueno, vamos a concluir aquí esta primera parte, entendiendo lo que viene siendo la estructuración de la cadena de suministro, sus bases fundamentales sobre las cuales les vamos entendiendo, cómo ésta ha evolucionado y lo que les he también comentado, cómo es que debemos esperar que ésta evolucione y nosotros generar la suficiente, sinergia, tener la suficiente, visión para poder prever qué es lo que va a ocurrir y estar preparados para esos procesos. Bueno, entonces dejamos estos videos hasta este segundo tema para poder pasar al siguiente.